En 1990, las Naciones Unidas designaron el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, con el fin de enfatizar la importancia de los asuntos relativos a la población del planeta. Según un informe reciente de las Naciones Unidas, se prevé que la población mundial aumentará desde los 7.700 millones de habitantes actuales hasta 9.700 millones para el año 2050. ¿Cuáles son las causas del aumento de la población mundial? ¿Qué ventajas y desventajas supone el aumento demográfico para el ser humano en un mundo con una población cada vez más envejecida y donde está desapareciendo el dividendo demográfico? ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta situación? Para profundizar sobre estos temas, en esta edición de Enfoque vamos a hablar en conexión a distancia con Zhao Ting, profesora de la Universidad Jiao Tong de Beijing. Hola profesora, bienvenida a nuestro programa. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, veamos un video para conocer cuál es la situación actual y la tendencia de la población mundial. Según el último informe publicado por la ONU, se espera que la población mundial aumente en otros 2.000 millones de habitantes en los próximos 30 años, es decir, de 7.700 millones en 2019 pasaría a 9.700 millones en 2050, y continuará creciendo hasta llegar a los 11.000 millones para finales de este siglo. El informe señaló que aunque la población mundial continuará aumentando, las diferencias entre las regiones seguirán siendo significativas. De 2019 a 2050 se pronostica que la población de la África subsahariana se duplicará. La mayoría de los países de esta zona, así como algunos países y regiones de Asia y América Latina, formarán una estructura de población más favorable para el rápido crecimiento económico. Y las predicciones apuntan a que India superará a China en 2027 como el país más poblado. Al mismo tiempo, cada vez más países están experimentando una disminución de sus poblaciones. De 2019 a 2050 se espera que la población de 55 países y regiones disminuya en un 1%, y entre ellos 26 países verán disminuir su población en al menos un 10%. Según las estadísticas de las Naciones Unidas, la esperanza de vida promedio mundial ha aumentado desde los 64,2 años de edad en 1990 hasta los 72,6 años en 2019. Y se pronostica que este promedio aumentará aún más hasta llegar a los 77,1 años para 2050. Esto significa que la población mundial sigue envejeciendo. Entre 2019 y 2050, las regiones donde se predice que la proporción de personas mayores de 65 años se duplicará en el total de la población incluyen África del Norte, Asia Occidental, Asia Central, Asia Meridional, Asia Oriental y el Sudeste Asiático y América Latina. Además, para 2050, en Europa y América del Norte, 1 de cada 4 personas tendrá 65 años o más. En 2018, por primera vez en la historia, el número de personas mayores de 65 años del total de la población mundial superó el número de niños menores de 5 años. De 2019 a 2050, el número de los mayores de 80 años o más aumentará desde los 143 millones hasta los 426 millones. A través del video hemos podido ver que para finales de este siglo, es decir, al llegar a 2100, la población total de todo el planeta habrá alcanzado el pico de 11.000 millones de habitantes. Aquí tengo algunos datos. A la humanidad le costó varios millones de años que su población alcanzara los 1.000 millones. Sin embargo, luego tardó tan solo otros 200 años en llegar a una población mundial de 7.000 millones. Según las estadísticas, el tiempo necesario respecto al aumento de cada 1.000 millones de personas continúa acelerándose, habiendo pasado desde un siglo hasta 30 años y hasta llegar a ser de solo una década. Esto demuestra que la velocidad del crecimiento de la población mundial es cada día más rápida. Según sus análisis, ¿cuáles son las principales razones del rápido aumento sostenido de la población mundial? Diría que en el mundo moderno el crecimiento exponencial de la población lo atribuye al progreso de la productividad, principalmente aquellos progresos en la medicina y el alimento. En primer lugar, los avances científicos en la medicina han posibilitado el vencimiento de muchas enfermedades mortales. Quedan bonificadas también
las condiciones sanitarias, médicas y de higiene. En cuanto a la alimentación, por su parte, la investigación científica y avances tecnológicos permiten mejorar la producción agrícola, contribuye muchísimo a disponer de más alimentos. Sabemos una vez mejorada la calidad de vida, la salud y la nutrición, se nos extiende la expectativa de vida y la tasa de mortalidad desciende. Entonces, al descender el número de muertes anuales y mantenerse constante el de nacimiento, la población aumenta. Por último, el ambiente natural y social. Sabemos que el año 1950 conoció un tiempo muy especial cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, la población del mundo creció rápidamente porque se produjeron excepcionalmente catástrofes humanas como guerras y hambrunas, y bajo este contexto implementaron algunos países políticas como fomento de la fertilidad, lo que significativamente aceleraron la tasa del crecimiento de la población mundial. El rápido crecimiento continuo de la población mundial también ha traído una serie de problemas sociales y económicos. Por ejemplo, 7.000 millones de personas significan que se necesitan más alimentos y recursos, además de más oportunidades de empleo, educación, etc. El subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales señaló que una gran cantidad de los países con un crecimiento de la población más rápido son los países más pobres del mundo. El rápido aumento de la población les ha traído varios desafíos serios, tales como la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la desnutrición, y el aumento del porcentaje de cobertura y la mejora de la calidad de los sistemas de salud y educación. Para ayudar a estos países y a toda la comunidad internacional, ¿cómo debemos enfrentar de una mejor manera estos desafíos? Bueno, ¿cómo lidiar con esos enormes desafíos causados por el crecimiento demográfico? En general, yo creo que toda la comunidad internacional deben trabajar juntos en cuestiones de reducir el consumo de energía no renovable, de solucionar problemas de seguridad alimentaria, etc. En cuanto a la erradicación de la pobreza mundial, claro que se necesita mucho más. El crecimiento de la población no es una simple cuestión espacial, sino una cuestión de equidad social. De hecho, poner fin a la pobreza y eliminar el hambre para siempre sigue siendo el tema principal de la población mundial. En el año pasado, el Banco Mundial informó que en nuestro planeta todavía habrá más de 900 millones de personas que viven en pobreza extremada, y el mismo estudio encontró que la mayor cantidad de las nuevas poblaciones están apareciendo en el continente africano, concretamente que está concentrando en las áreas pobres de África subsahariana. Si bien en la década de 1970 algunos de ellos han ingresado en las filas de los países de ingresos medios, pero debido a la enorme población de base resultó difícil mejorar su calidad demográfica y cambiar la gran brecha entre los ricos y los pobres. Al fin y al cabo, todavía están luchando por salir de la pobreza extremada. Aunque la población de los países desarrollados representa solo alrededor del 20% de la totalidad, pero cada año consume más del 80% de los recursos mundiales. La baja tasa de fertilidad en los países desarrollados está limitada por sus recursos y el medio ambiente. Creo que si los países desarrollados pueden ayudar a los países subdesarrollados a salvarse de la industrialización extremadamente intensiva y recursos que ellos mismos han experimentado en colectivo, permitiéndose más financiaciones y compartiendo tecnologías relativas con los países pobres. En un mundo cada vez más bonito, el impacto del aumento de la población mundial ha impedido que cualquier país o región se mantenga fuera del camino. El crecimiento de población ha dificultado la erradicación de la pobreza y el hambre, y también ha ejercido una enorme presión sobre el medio ambiente y los recursos.
Frente a estos desafíos, los países deben trabajar en estrecha colaboración. Y sabemos que además de los factores naturales como la tasa de natalidad y la esperanza de vida, hay otro factor social que no se puede ignorar y que tiene un profundo impacto en el número de habitantes. Esto es la migración internacional. Los inmigrantes internacionales pueden ayudar a compensar el bajo número de la población local. Sin embargo, debido a la propagación de la epidemia por el mundo, varios países han implementado medidas para detener la inmigración, por ejemplo, cerrar las fronteras, revisar de una manera más estricta las solicitudes de inmigración, etc. Por lo tanto, el número de inmigrantes internacionales sigue una tendencia de disminución considerable. En su opinión, además de esto, ¿cuáles son otros impactos que la población mundial ha sufrido por causa de la epidemia? Sabemos que la historia humana en sí misma es una historia de migración. Antes de la epidemia, la migración internacional fue incentivada por diversos factores como la globalización, el comercio internacional, las crisis internas, entre otros. Y ahora, cuando muchos países han decidido cerrar sus fronteras para evitar que se expanda la pandemia, el escenario ha sido cambiado totalmente por esa emergencia de salud pública. Se está generando nuevos desafíos con relación a las migraciones internacionales e internas. Claro, esas medidas varían en función de la capacidad de cada gobierno en materia de controlar la emergencia pública, de distribuir recursos médicos y de contener el contagio, pero se espera que salgan con importantes efectos sobre la gestión migratoria. Y en estas circunstancias, el confinamiento, digamos que ha cortado movimiento de todo tipo de recurso humano, está provocando desempleos y aumentando pobrezas. Bajo el riesgo de movimiento y congregación, una gran cantidad de industrias u oficios que tradicionalmente desempeñan los inmigrantes internacionales tomaron la delantera en el cierre. Por ejemplo, los sectores de servicio, el turismo, la restauración y construcción. Por un lado, se vieron afectadas negativamente la economía local y la vida local, y por otra, esos trabajadores inmigrantes se quedan en casa sin trabajo, no pueden enviar dinero a sus familias, además de bajo nivel de ingresos económicos, tendrían poco acceso universal a la salud pública. El Banco Mundial ha predicho que las remesas de los trabajadores migrantes disminuirán en un 20% este año. El Banco Mundial estima que el bloqueo nacional y el colapso económico global hundirán al menos a 49 millones de personas en la pobreza extrema, casi compensando todos los logros desde el año 2017. Nuestra preocupación es simplemente que como grupos vulnerables es probable que los migrantes internacionales fueran los peores infectados sin apoyos. A pesar de las dificultades, digamos, tienen que ser tratados con dignidad y el pleno respeto por sus derechos humanos. Según los pronósticos de la ONU, aunque se prevé que la población mundial continuará creciendo, la población de China quizás disminuya en 31 millones de habitantes para 2050, es decir, una disminución de aproximadamente un 2,2%. Además, para 2100 es posible que el número de habitantes de China ni siquiera llegue a los 1.000 millones. La disminución de la tasa de natalidad se convertirá en una de las razones principales de este hecho. La proporción de las personas entre 25 y 64 años, que se considera como la población en edad de trabajar, se ha reducido en la población total, mientras que el problema del envejecimiento de la sociedad se está agravando cada vez más, lo que ejercerá presión sobre el sistema de seguridad social. Atendiendo a los cambios en la situación de la población y al transcurso de las etapas de desarrollo socioeconómico, China también está desarrollando y mejorando constantemente su estrategia de desarrollo de la población, transfiriendo una mayor atención desde el control cuantitativo hasta la mejora de la calidad y el ajuste estructural. Durante los 70 años desde la fundación de la República Popular China, especialmente en los 40 años de reforma y apertura, la calidad de la población de China ha mejorado enormemente sin precedentes.
Por ejemplo, la mortalidad infantil ha caído de cerca de un 200 por mil en 1949 a menos de un 5,6 por mil en 2019. La esperanza de vida promedio se ha elevado desde menos de 40 años hasta los 77,3 años en 2019, y los años de educación per cápita de la población mayor de 6 años han aumentado, pasando de los 5,2 años en 1982 a los 9,6 años en la actualidad. La población es el mayor soporte básico para la modernización. La competencia económica y tecnológica es, en última instancia, la competencia por el talento. En el contexto de la aparición constante de nuevas tecnologías y el surgimiento de la cuarta revolución industrial, representada por la inteligencia artificial, solo mediante la mejora integral de la calidad de la población podremos lograr básicamente la modernización socialista para 2035 y construir una potencia socialista moderna, próspera, democrática, civilizada, armoniosa y hermosa a mediados de este siglo. Como hemos visto mencionado en el video, a mediados de este siglo el dividendo demográfico de China es posible que ya no exista. Cree que para el año 2050 el crecimiento de la población seguirá siendo nuestra mayor preocupación. En los últimos años, ¿qué medidas ha implementado China para salir de la situación desventajosa de un modelo de desarrollo extensivo y de mano de obra de bajo costo al mejorar la calidad de su población? ¿Qué éxitos ha logrado? Sin duda alguna que la población de China ha marcado una fase nueva de desarrollo. Como el país ha visto elevado su nivel de modernización, no solo económica, sino también social, ahora ya hay resultantes cambios de mentalidad sobre tener hijos. Se ha aparecido una obvia bajada de natalidad. Por lo tanto, el país está enfrentando una disminución de manos de obra y al mismo tiempo una agravación del envejecimiento. En este periodo nuevo, China entonces intenta pasar de buscar el llamado dividendo demográfico a buscar rendimientos en campos que requieren recursos humanos más intelectuales y más tecnológicos. Y luego esto sería una reforma favorable. De verdad en que se podría lograr efectos beneficiosos tanto en una elevación de la productividad como en una mejora de la calidad de los empleos. Creo que sí, es cierto que el crecimiento demográfico sigue siendo clave para el país, para superar la transformación de la estructura por edad, pero en efecto, lo más importante para China actualmente será convertir a sus recursos humanos en capitales humanos, es decir, elevar la proporción de los habitantes de edad laboral que poseen altas habilidades competitivas. Como China está a punto de entrar en una etapa post-industrial, la proporción de la industria de servicios será cada vez mayor. Luego, el ingreso per cápita seguirá aumentando y paralelamente la proporción de servicio de consumo aumentará también. Entonces, hacer la creatividad en el motor de las necesidades internas de consumo y servicios se ha hecho cada vez más importante. Por tanto, explorar dividendos de talento de su población resultaría mucho más importante para el país. Y en este aspecto, ciertamente que hemos logrado bastante éxitos durante los últimos 40 años. China se ha empeñado en promover el avance de la tecnología, la capacitación de los recursos humanos y la producción de mayor valor agregado. La educación siempre va primordial y el gobierno ha invertido mucho en la fortaleza de la formación y educación laboral, como habrá cada vez más manos de obra excedentes de las áreas rurales a las ciudades. El gobierno también está dando importancia intensiva a su capacitación y formación laboral para que obtengan una colocación laboral apropiada al mismo tiempo que se forme una sana estructura laboral para el desarrollo urbano.
Según las estadísticas, en 2019, una de cada 11 personas de toda la población mundial era mayor de 65 años, lo que significa que la proporción de personas mayores ocupa el 9% de la totalidad. Sin embargo, para el año 2050, esta proporción puede aumentar hasta el 16%, es decir, de cada 6 personas, una de ellas tendría más de 65 años. Se puede decir que el mundo está enfrentando el problema del envejecimiento de la población. Nuestro país también se encuentra en la misma situación. En las próximas décadas, el envejecimiento de la población seguramente traerá grandes presiones para el mercado laboral, el desarrollo económico, los ingresos financieros, la atención a las personas mayores, el sistema de seguridad social, etc. ¿Qué medidas ha tomado China en respuesta al envejecimiento de su población? ¿Qué otros aspectos cree que se necesita perfeccionar? Bueno, China ha ingresado al Club de Sociedad Envejecida a contar del año 2000. En comparación con otros países del mundo, el envejecimiento le ha llegado más tarde que a ellos. Sin embargo, se está acelerando excepcionalmente. En términos de tomar la iniciativa para responder las presiones ocasionadas, el gobierno ha hecho una serie de arreglos integrales e institucionales. Por ejemplo, se ha impulsado con políticas específicas el perfeccionamiento del sistema de pensiones sociales, con el objetivo de hacerlo como un poderoso complemento de las pensiones familiares tradicionales. El gobierno ha dedicado a formular también un marco propicio social y prestar reforma legislativa y apoyos a diversas organizaciones sociales para que sirvan activamente a las personas mayores. Además, se han prestado mucha atención en cultivar el mecanismo positivo del mercado, de maneras como alentar a las empresas a invertir en asistencias de las personas mayores. Una cosa que creo que sería importante para entender esto es que en nuestro país las urgentes presiones presentan algunas particularidades, a saber que el envejecimiento de la población coincide con la rápida urbanización de China. La aceleración del envejecimiento no va a la medida de los grandes movimientos de los poblados rurales a la ciudad, sino va a sobreponerlo. Así que se produce mucho lastre tanto al desarrollo económico como al proceso social. Entonces, a los ancianos le presentarán dificultades severas, puede que se separen de un entorno familiar y entre en otra sociedad más extraña, y esto provocaría la supuesta fragmentación y atomización de los individuos. A este aspecto, lo que está haciendo el gobierno es potenciar al papel de la comunidad urbana. Digamos que el sistema debería ser en el futuro válido para los hogares urbanos y para la sociedad en su conjunto. Y el sistema de seguridad y de jubilación también se está ajustando el diseño para que sea adecuado y oportuno para los cuidados de los ancianos. Desde la década de los 60 del siglo pasado, China comenzó a dar importancia al problema del crecimiento excesivo de la población, y en 1982 la planificación familiar se determinó como la política estatal básica, dando inicio a un control de la natalidad de manera planificada. Y precisamente por la enorme contribución de China, la población mundial pudo retrasarse 5 años en alcanzar los 7.000 millones. Sin embargo, con el desarrollo de la economía y de la sociedad, para aliviar la disminución de la tasa de fecundidad y de la mano de obra, China ha ajustado aún más su política de control de la natalidad. Desde 2016, la política de 2 hijos se empezó a implementar. Además de China, muchos otros países también han aplicado medidas para incentivar el aumento de la población. En su opinión, ¿hay algunas medidas de las que cree que podemos aprender?
hemos visto que algunos países de baja fertilidad en Europa han implementado políticas pronatalistas como la excedencia, más subvenciones al cuidado del niño, la reducción de jornada, potenciar el mercado del cuidado y educación infantil, entre muchas otras. Creo que cuando China alcance a un nivel de desarrollo, estas las deberíamos aprender. Ahora China ha aprobado a todas las familias la política de 2 hijos y tiene que trabajar más para que todas las mujeres y niños detrás de esta política tengan las mismas oportunidades. Si bien es cierto que se alienta un fomento de la natalidad, se debe abordar las causas fundamentales de la desigualdad de género, respetar el derecho de las mujeres a elegir independientemente, erradicar la selección de género y todas las prácticas nocivas, construir y perfeccionar la legislación en favor de proteger a las mujeres y niños, es decir, jurídicamente tienen que crear un ambiente social que favorece al desarrollo real. Son estos los aspectos más importantes que actualmente deberíamos aprender modestamente a otros países. El continuo crecimiento de la población y la constante expansión de la actividad económica han ejercido una enorme presión sobre el ecosistema de la Tierra. Según las estadísticas, las actividades humanas han afectado negativamente al 60% de los pastizales, bosques, tierras agrícolas, ríos y lagos. En las últimas décadas, una quinta parte de los corales y un tercio de los bosques del planeta han sido destruidos. La diversidad de animales y plantas ha disminuido también rápidamente y un tercio de las especies están al borde de la extinción. En su opinión, ¿cómo debemos coordinar la relación entre el aumento de la población, el desarrollo económico, el progreso social y la protección del medio ambiente? Bueno, recuerdo que en el año 2017, 15.000 científicos que provienen de 184 países firmaron en conjunto un documento que describe la amenaza para los seres humanos. El título es La segunda advertencia para los humanos y fue publicado en la revista Bioscience. En ese mismo documento propusieron que el cambio climático global y el problema ambiental se está volviendo más grave. La población de la Tierra había aumentado en 2.000 millones, mientras que muchos mamíferos, reptiles y especies de peces habían disminuido en un 30%. De modo que en la conferencia de las Naciones Unidas sobre la población, todo el mundo ha llegado al consenso de que el objetivo de toda la humanidad es siempre lograr el desarrollo coordinado y sostenible entre los seres humanos, los recursos y el medio ambiente. Ahora bien, los países de todo el mundo aún necesitan hacer esfuerzos para establecer reservas naturales, reducir el desperdicio de alimentos, promover tecnologías más amigables con el medio ambiente y utilizar incentivos económicos para cambiar los patrones de consumo. En este proceso todo el mundo debe participar. Los seres humanos son una comunidad de destino y ningún país o individuo puede permanecer salvo y aislado. Sabemos que la epidemia sin precedente ha sumergido a toda la humanidad en una gran discusión. Toda la comunidad internacional afirmamos que la civilización industrializada moderna nunca había escatimado esfuerzos para entusiasmar a los seres humanos a utilizar diversos medios tecnológicos. Creamos riquezas, pero al mismo tiempo se ha producido y dejado innumerables efectos latentes por todas partes y una situación estructural que no se puede evitar. Esos efectos latentes cada vez más aparentes frente a tantos riesgos. La sociedad en cuestiones sociales no debería limitarse a una sociedad que sea equivalente a un Estado o una nación. Aquellos riesgos contemporáneos van a ignorar
las fronteras nacionales y solo un enfoque colectivo puede traer resultados positivos, porque según la lógica de asignación, eventualmente todos los países enfrentarán la misma situación. Muchas gracias, profesora, por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Así concluimos esta edición de Enfoque. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.